Bueno, la verdad que la alcaldía es un sueño, debido al gran crecimiento que había de presos en las comisarías, de privados de la libertad. Había una superpoblación y la verdad que las condiciones en las que están esta gente no eran las mejores. Había un pedido de hacía un tiempo que se terminara esta obra y hoy el sueño se concretó. Realmente es muy bueno para la gente y yo sé que los familiares de la gente que está detenida va a estar muy contenta porque las condiciones van a cambiar, te diría, en un 360 grados. Así que es sumamente importante para Tartagal y para el departamento San Martín lo que pasó hoy. El tema es que había una superpoblación en todas las comisarías de Tartagal, en celdas, digamos, donde deberían entrar 10 personas, había hasta casi 40. Y esto hacía, digamos, que sea inhumana la vida ahí adentro, ¿no? Entonces, mejorar esas condiciones era un deber. Sabemos que le faltan muchos elementos para trabajar a la policía, que día a día tiene que enfrentarse con gente que les tira piedras, y deben proteger su vida. Así que es sumamente importante que tengan los chalecos antibala, el uso de la tecnología. Quedan un par de cuestiones pendientes, sobre todo de infraestructura para las comisarías y para todos los destacamentos. Quedan muchos espacios sin resolver, como por ejemplo para la policía rural, para los bicipolicías. Cada una de estas dependencias, digamos, necesita un edificio, un espacio. Y lo otro que hablábamos también con los magistrados es la necesidad de un pabellón especial para mujeres condenadas. Así que bueno, hay que ir avanzando y mejorando cada día más las condiciones para todos los detenidos, ¿no?